Vamos a empezar con el tema de hoy, aspectos claves de la gestión, y yo les voy a empezar a hablar de esta palabrita que por ahí no es la que tiene como mejor prensa o la que resulta más atractiva, que es esto de administrar nuestro negocio, ¿no? O sea, cuando hablamos de gestionar, hablamos de administrar, son palabras prácticamente sinónimos, y es una función que obviamente tiene que acompañar nuestros objetivos de negocios. Entonces, como emprendedores, nosotros estamos siempre empezando de un negocio de un tamaño que queremos hacer crecer. Así que acá una particularidad que tiene hablar de la administración de emprendimientos es esta cuestión de que siempre estamos queriendo crecer. Entonces, esta administración que tiene un montón de cosas para decir, en este capítulo en particular de los emprendedores, tiene mucho que ver con administrar el crecimiento. No es lo único que vamos a administrar, obviamente, pero esta cuestión de la necesidad de crecer nos va a acompañar en todo ese proceso al que llamamos gestionar, administrar, y particularmente en esta charla. Así que de eso vamos a hablar. Bueno, yo les quiero traer la administración como lo que es una ciencia bastante moderna, reciente. Imagínense que hace 200 años nadie administraba mucho, no necesitaban saber administrar porque todas, digamos, todas las organizaciones eran sumamente pequeñas. Quizás en eso nos parecemos, ¿no? Como emprendedores, iniciamos con algo muy pequeñito, pero como desde el momento uno lo que estamos buscando es crecimiento, rápidamente nos vamos a encontrar con esto, que ya está muy desarrollado, y particularmente un autor que les voy a dejar algunos links, o Diana se los va a agregar en el chat, para que ustedes empiecen a seguir, porque realmente hay mucho para aprender conceptualmente, y esta charla tiene eso. Cada palabra que vamos a usar no está usada a la ligera, así que está bueno repasar y volver sobre los temas que hablamos. Entonces, la administración, cuando doy clase en un MBA de la UTN, y aquí, la definición es la misma. La administración abarca estas 4 tareas, que son en sí mismo algo continuo, es un proceso, es algo que nos acompaña en el negocio continuamente. ¿Qué significan? Planear, organizar, dirigir y controlar. Vamos a definirlas después un poquito más, pero lo importante, ¿cuál es el objeto de la administración? ¿Qué cosa planeamos, organizamos y dirigimos? Bueno, lo que tenemos que administrar son todos nuestros recursos, dichos en el sentido más amplio de la palabra. Las personas cada vez son más importantes, son más claves, y acá vuelvo a hablar de este autor Peter Drucker, que fue el creador de la palabra trabajadores del conocimiento, ¿no? Allá en los años 70, algo que pone para que piensen todo lo que tuvo que pasar y cuántos años han transcurrido desde que se empezó a usar esta palabra, que hoy nos parece tan habitual. Pero bueno, a medida que cada vez se nos mete más la tecnología y el conocimiento en nuestros emprendimientos como una forma de agregar valor, las personas y su compromiso con el trabajo son una de las cosas más importantes y más claves de administrar. Por supuesto que también necesitamos recursos financieros, o sea, dinero u otras formas de alguna manera de poder seguir teniendo financiamiento. Y los recursos técnicos, otra vez en sentido amplio, depende de cada emprendimiento, pueden ser desde las herramientas, las maquinarias y todo lo que necesitamos para producir, para entregar ese producto o servicio que es el objeto de nuestro negocio y en que llegan a nuestros clientes. Ahora, ¿por qué es tan importante tener en cuenta todo esto desde la administración, desde la gestión, de por qué tenemos que planear qué necesitamos, organizar lo que tenemos, dirigir la pequeña o mayor organización que vamos creando y finalmente controlar cómo está sucediendo todo? Porque nosotros tenemos objetivos, y el logro de estos objetivos, acá dice objetivos organizacionales, objetivos del negocio, tienen que ver justamente con que nuestro emprendimiento crezca, con que vayamos eh, atravesando esos pasos que nos planteamos para ir hacia el resultado buscado. El resultado buscado, de nuevo, tiene que ver no solo con un crecimiento numérico, un llegar a un cierto tamaño, un decir,
bueno, dónde vamos a estar en términos de facturación o en términos de número de clientes y números de productos, pero también pueden tener mucho que ver, digamos, todos estos parámetros que son bastante concretos, como uno puede decir, puedo tener, buscar tal facturación, o tener tal cantidad de clientes, o lanzar un producto o un servicio nuevo. Todo esto está concatenado en una organización y se puede lograr ese objetivo si tenemos todo y hacemos todo lo necesario en tiempo y en forma. Y en definitiva, lo que estamos buscando a través también de esta administración es mejorar nuestra competitividad. ¿De qué hablamos acá con competitividad? No estamos hablando de ser los más baratos del mercado, estamos hablando de que tengamos un espacio en el mercado, que ese mercado que nosotros definimos como el mercado ideal o el objetivo o el que estamos yendo a buscar desde el negocio, podamos ser un actor relevante y podamos crecer, desarrollarnos, sostenernos ahí adentro. Entonces la competitividad tiene mucho que ver con palabras como la rentabilidad, porque si no somos rentables es difícil sostenernos, tiene mucho que ver con poder ser elegidos o hacer todo lo necesario para ser elegidos por aquellos que estamos apuntando como nuestros clientes, y finalmente poder convivir posiblemente con nuestra competencia y poder estar en un lugar razonablemente cómodo y que nos dé lugar para crecer. Entonces, todo esto que está muy asociado a la administración, porque lo que vamos a hacer desde ahí es justamente estas primeras 4 palabritas, ¿no? Que ahora vamos a definir un poco más. Planear, organizar, dirigir y controlar. Eso es la administración. La cuestión es el cómo. ¿Cómo se hace esto? Bueno, somos emprendedores, entonces no vamos a tratar de hacer lo que no somos. La administración tiene que ser tanto como que se nos ocurrió un negocio, fuimos a un mercado, también parte de ese ADN emprendedor tiene que estar reflejada en nuestra administración. ¿Y a qué me refiero con esto? Como emprendedores hemos tomado riesgos, convivimos con la incertidumbre, somos proactivos y tenemos autonomía, ¿no? O sea, tomamos decisiones y vamos para adelante y buscamos los resultados en relación a lo que nos hemos planteado hacer. Y finalmente, esto que nos atraviesa en un montón de cosas y que también nos va a atravesar en la administración, que es la innovación. ¿A qué me refiero cuando, bueno, administración e innovación, números, contabilidad, uno dice es una ciencia clásica, un montón de organizaciones enormes también hablan de administrar, por supuesto. Todos hablamos porque todos tenemos que administrar y gestionar, ya sea que seamos un profesional independiente, y tenemos que administrar nuestro tiempo, palabra importante que me olvidé en la primera definición de qué administramos, pero nuestro tiempo es uno de los recursos que tenemos, ya desde ese lugar. Entonces, desde ahí en adelante, bueno, ¿qué nos pasa? Somos un emprendimiento, tenemos quizás un equipo muy pequeño, ni siquiera tenemos un equipo, tenemos un socio, tenemos algunas personas que quizás son un equipo con cierto grado de virtualidad o que son colaboradores pero no de tiempo completo, bueno, y después eso va creciendo, entonces la forma en que nosotros vamos haciendo crecer nuestro emprendimiento y al mismo tiempo su administración, también nos es muy propia y tiene esa génesis particular que tienen los emprendimientos de empezar de un tamaño muy reducido, de decir, bueno, casi no tengo nada que administrar, o daría esa impresión, y de repente con el crecimiento se nos van agregando un montón de actores y un montón de necesidades. Entonces, cuando hablamos de esta innovación, y por innovación como su definición más básica es llevar cosas nuevas, ya sea productos, servicios o procesos, que resulten en algo que termina comercialmente siendo exitoso o positivo, o sea, hacer un cambio en el mercado, también nosotros podemos lograr cambios desde una administración innovadora. Y por innovadora hoy no les puedo dar más que esta definición, decir, bueno, generemos nuestro propio proceso
que no deje de cumplir con la función de la administración, que no deje pasar o no deje cabos sueltos que después se nos vuelvan en contra. Ahora vamos a hablar un poquito más de eso, pero que también sea un proceso que nosotros podamos sostener, que podamos hacer crecer junto con el crecimiento del negocio, y que sea medida en el sentido de sacar las mejores prácticas quizás de lo que podemos aprender de autores que han pensado mucho en cómo administrar correctamente un negocio y una organización que lo sostiene, pero al mismo tiempo con nuestra propia personalidad. Entonces, si bien yo les estoy recomendando un autor que, como Peter Drucker, que es considerado como, a ver, como un antes y después de la administración por todos sus aportes, quizás cuando lean cosas de él, van a tener que hacer como un pequeño filtro, porque él siempre habla de las organizaciones, de los gerentes, y quizás nosotros nos sintamos en ese lugar de no tenemos eso, no tenemos eso todavía, no tenemos eso de la misma forma que se entendía y que aún se entiende en el mundo corporativo enorme, donde las organizaciones son muy tangibles, pero en el sentido de que tenemos empleos propios, recursos propios, una fábrica o algo para ver. Los emprendedores por ahí tenemos menos de eso, pero tenemos mucho de redes, de colaboración, de hacer equipo con gente que no necesariamente es nuestra empleada, pero por ahí es nuestro proveedor o es nuestro cliente. Entonces, ¿cómo vamos a administrar todo eso? También va a tener que ver con cómo fuimos diseñando nuestro negocio y su crecimiento. Entonces, es un juego de ida y vuelta, ¿no? La administración es necesaria, y esto que les decía, como tareas de la administración, van a estar presentes, quizás no en la misma medida, quizás una vaya teniendo más relevancia al principio. Por ejemplo, todos planeamos, todos pensamos nuestro emprendimiento para adelante, y quizás tenemos menos que controlar porque somos muy pocos y controlamos prácticamente sobre lo que estamos haciendo. Pero a medida que crecemos, todas esas palabras van involucrando más personas, más recursos, y también menos posibilidad de tener el ojo en todo. Entonces es importante tenerlas presentes, es importante ir entendiendo cómo nos van afectando en el logro de los resultados que buscamos. Y cuando decimos, bueno, esas 4 tareas, también tenemos principios o formas o buenas prácticas de cómo administrar. Esta palabra de la eficacia. No importa que haga 3 millones de cosas, si no son las cosas que necesito. O sea, la eficacia tiene que ver justamente con dedicarme a que lo que realmente va a hacer una diferencia, va a ser imprescindible en mi emprendimiento. Entonces, de nuevo, si pensamos en el recurso tiempo, eso que no está escrito en ningún lado, por lo menos en esta presentación, pero que está presente en todos nosotros como emprendedores. Generalmente nuestro tiempo siempre está tironeado, ¿no? de lo que tenemos que hacer, de lo que se nos va presentando, de las cosas del día que no sabemos cómo, digamos, no tenemos otras personas con quien resolverlas, pero de a poco esto nos va también diciendo cómo tenemos que hacer crecer nuestra organización, esa lectura. Entonces, lo primero es ser eficaces, entender qué es lo que necesitamos hacer, cuáles son las cosas que deben hacerse. Esto por correcto tiene que ver con cuáles son las cosas imprescindibles para lograr los resultados, las metas que nos proponemos. Por otro lado, la eficiencia, hacer correctamente esas cosas, aprovechar los recursos. Ser eficientes tiene que ver con saber lo que necesito, lo que es importante que hacer y no dejar de hacer para que el emprendimiento se siga sosteniendo y se robustezca, pero por otro lado encontrar la manera de hacerlo que sea eficiente, que use la menor cantidad de recursos. Siempre en la administración, como digamos es un gasto, pongamos, no es algo que nos va a dar de forma directa un resultado, aunque sí de forma indirecta, pues si yo administro muy bien, mis negocios van a ser más rentables, los voy a poder hacer mejor, voy a ser más productivo. Siempre nos está sobrevolando cuando hablamos de administración este concepto de escasez. Siempre, fíjense, tenemos recursos limitados, porque cuando tenemos algún recurso, ya hablo de dinero, de un espacio, de un empleado que decidí tener porque lo necesitaba,
se me empiezan a ocurrir un montón de cosas y me empiezan a surgir un montón de oportunidades de cómo usarlos, de cómo aprovecharlos mejor, qué más hacer. Ahora que tengo este recurso, que adquirí este recurso, que invertí, le puedo sacar más provecho. Entonces siempre eso en el emprendedor capaz está ya como muy metido en su forma de hacer negocios, ¿no? Pero siempre es bueno recordarlo. Cuando hablamos de administrar, siempre estamos hablando de este concepto un poquito de la sábana justa. No quiero decir la sábana corta, pero es así, ¿no? Digamos, es como, si me sobra mucho, estoy demasiado cómodo administrando, quiere decir que con esos recursos podría estar haciendo más. Esa es la otra mirada de mirarlo con escasez. La administración es una función necesaria, importante y muy interesante, digamos, muy efectiva cuando lo hago bien, porque me ayuda a que todos mis negocios puedan andar mejor, pero como administración es un gasto, entonces siempre estoy jugando con esto, ¿no? Cuando obtengo un recurso, le saco todo el provecho posible, hasta que se me vuelve escaso, hasta que se me vuelve hiperjusto, y pienso cómo sigo. Siempre tengo que estar jugando con estas tres palabritas, porque son las que me ayudan a que la administración sea la compañía necesaria, imprescindible del negocio, pero al mismo tiempo que no me esté poniendo ahí dinero u otros recursos que podría estar usando para algo que me dé resultados más rápidamente. Así que administración desde lo conceptual tiene mucho que ver con estas tres palabras. Y bueno, nada, detenernos 3 minutitos nomás en definir esto para ponernos de acuerdo fundamentalmente de qué estamos hablando cuando hablamos de planear, es saber dónde quiero ir, saber cómo quiero ir, esta cuestión de la estrategia, ¿no? Fijar metas, no solamente los grandes objetivos, quizás lo que nos diferencia como emprendedores de qué es planear a corto y largo plazo, que por ahí para nosotros los plazos son un poco más cortos. Una empresa puede estar planeando cosas a 5 o 10 años, nosotros vamos a planear seguramente 1 año, 3 años como una cuestión general, pero nunca voy a dejar de planear. Siempre tengo una idea general de hacia dónde voy y una idea más detallada de lo que voy a hacer en los próximos meses. Eso es administrar. Organizar. Bueno, en función de esta estrategia y de estos objetivos que me planteé, estos logros, estos resultados que quiero tener, qué es lo que hay que hacer para lograrlos, quién los va a hacer y cómo se van a hacer. Entonces, esto nos empieza a dar un cuerpo a esa organización, aunque seamos 2, aunque seamos 3, aunque como les decía tengamos un par de colaboradores de tiempo parcial, o tengamos una colaboración ni siquiera con un lazo formal o algún entendimiento de trabajo conjunto hasta con un competidor o con un proveedor o con un cliente, ¿no? ¿Cómo hay que hacerlo? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Y quién lo va a hacer? Y acá sí empiezan las grandes tareas como responsables del emprendimiento, porque vamos a seguir creciendo y la dirección va a seguir estando en nuestras manos, como socios fundadores, como responsables del negocio. Habrá un montón de cosas que tenemos y debemos ir delegando y formando equipos, porque así también es como se crece con los negocios, teniendo más recursos para poder llevarlos adelante, pero difícilmente dejemos de lado esta tarea que es la de la dirección, ¿no? La de ser el alma mater del emprendimiento, el dirigir, el motivar a todo el equipo, el influir en los demás para que se hagan las cosas que hay que hacer, y finalmente el de resolver conflictos. Y con esto, resolver conflictos no estoy hablando de peleas solamente, a veces los conflictos tienen que ver sencillamente con conflictos de intereses, lo que quiere, esto es en las organizaciones súper claro, los emprendimientos pueden empezar desde los conflictos entre los socios, de qué hacer primero, qué hacer después con estos recursos que vamos a administrar, que es más prioritario que otra cosa. Ahí ya tenemos un conflicto, algo que tenemos, simplemente porque hay una diferencia de miradas, ¿no? Y cuando tenemos una organización un poquito más grande y trabajamos con algunos colaboradores más, nos pasa lo mismo entre los conflictos del interés del que produce con el del que vende, el que cobra con el que quiere dar plazo. Bueno, a eso
esperemos no llegar a conflictos todavía de mayor envergadura, pero siempre esa diferencia entre los recursos disponibles y las prioridades de distintos miembros del emprendimiento en pos de alguna u otra actividad o algún otro negocio que quiero hacer crecer. Y finalmente, como les decía, esto que cuando somos muy pequeñitos casi no nos toca, porque se da, porque yo como emprendedor tengo la mirada sobre todo, entonces sin querer ya estoy controlando todo, pero de nuevo cuando empezamos a delegar, empezamos a tercerizar, por ejemplo, a poner algunas cosas en manos de otro, o a comprar semi-hecho, o cualquier otra forma de crecimiento, ya sea propio dentro del emprendimiento o ramificando en redes de crecimiento del negocio, me obliga de alguna manera a saber que tengo todo bajo control, que no me voy a encontrar después de X tiempo pensando que se estaban haciendo determinadas cosas para lograr el resultado que nos habíamos propuesto, esas cosas, esa no se interpretó bien, no se hicieron bien, se utilizaron recursos que no eran para eso. De nuevo, el control acá no tiene tampoco que ver con la vigilancia, tiene que ver con mantener bien usados esta cuestión de la eficiencia, ¿no? Bien usados los recursos, de nuevo en sentido amplio, los materiales, los humanos, el tiempo de cada uno, para que finalmente lo que yo me propongo hacer se logre. Entonces, estas tareas es ciencia básica de la administración, pueden tener un montón de significados y de ramificaciones por dentro de cada una, pero están siempre presentes y van cobrando más importancia a medida que crecemos. Entonces está interesante, me parece, para aquellos que recién empiezan, empezar como a interiorizarse un poquito de qué significa administrar bien, qué cosas hay que hacer, qué cosas son buenas prácticas, y bueno, y un poquito más que vamos a hablar de herramientas que nos pueden ayudar. Bueno, hasta acá estamos hablando básicamente de qué es la administración, van a encontrar un montón de literatura general, y también alguna literatura, por supuesto, y algunos artículos más dirigidos a emprendimientos y emprendedores. Ahora, yo no quise hacer demasiado hincapié en diferenciar la administración de un emprendimiento como si fuera algo distinto que administrar una pequeña empresa, porque en definitiva todos los emprendedores quieren crecer, así que están armando la pequeña empresa o la mediana empresa a través del tiempo. Quizás lo que quiero aquí un poco es llamar la atención sobre algunas cuestiones que le pueden pasar a cualquier negocio, de cualquier tamaño que sea, pero que son particularmente presentes y recurrentes en los emprendimientos. ¿Por qué? Por su propia dinámica, por esta cuestión de que empezamos muy pequeñitos, y como empezamos en general muy pequeños, todos los saltos son grandes. O sea, cuando yo digo, empecé vendiendo 100 unidades por mes, y me propongo vender 200, estoy proponiendo un crecimiento del 100%. Eso es una particularidad de los emprendimientos que no se da tanto en las organizaciones estables, que hablan de crecer 10, 20%, no hablan de duplicarse en un año. Pero en un emprendimiento estas cosas suceden, o buscamos que sucedan, porque nada, por una cuestión justamente de un arranque de una dimensión pequeña, y necesitamos crecer rápidamente, y nos es posible, porque hemos buscado un mercado que sabemos que nos lo va a permitir, que está demandando productos o servicios como los que estamos ofreciendo, y entonces nos va a pasar. Entonces, la primera alarma, economía versus estado financiero. Yo crezco un montón, puedo crecer rápidamente, estoy buscando un cliente, por ejemplo, sé que hay un cliente que me puede dar esa oportunidad de crecer rápidamente por su nivel de demanda. Lo busco, lo consigo, lo planeo, quiero tener ese cliente. Ahora, al mismo tiempo, y está bien, está bien, o quiero tener esos muchos clientes o esa porción de mercado que me va a hacer crecer al doble
o un número importante, de 2 dígitos, el que sea, y si es de 3 dígitos, ni hablar, ¿no? 100, 150%. Eso se puede dar, es bastante común en el primer año de un emprendimiento, y en sus años sucesivos también, simplemente porque estamos en un mercado que nos puede dar esa oportunidad. Ahora, ¿qué nos pasa ahí? Nosotros, si planeamos desde lo económico, y desde lo económico es pensar, bueno, voy a facturar el doble, voy a vender el doble, y vamos por búsquedas de clientes más importantes, nos podemos encontrar con un problema financiero. Financiero, ¿qué quiere decir? Que yo tengo grandes promesas de dinero, pero están por suceder un poquito más adelante, cuando el cliente me pague. Pero antes necesito dinero para producir, necesito quizás dinero para darle crédito, porque esto es lo que nos pasa con los clientes grandes, muchas veces nos piden, o por su propia gestión y administración, nos obligan a darle crédito, no nos pagan en el momento. Entonces, mi plan económico es muy realista, en el sentido de que estos clientes los puedo tener y que me pueden dar este crecimiento que yo busco en términos de facturación, en términos del número que yo llamo económico, en términos de decir, bueno, puedo vender el doble, el triple, o puedo crecer mucho más. Ahora, ¿cuándo va a suceder eso? Ese es el problema financiero. Entonces, cuando planeo tengo que tener esto muy en cuenta. Cuando crezco tengo que pensar con qué recursos, en qué momento los voy a tener. Si consigo este cliente, ¿con qué dinero voy a comprar la materia prima? ¿Con qué empleado voy a darle ese servicio? Entonces, todo eso me lleva a y pensar qué voy a hacer con este crecimiento versus y planear los recursos que necesito para atenderlo. Y ahí vamos al segundo punto, que tiene que ver con esto de identificar y asegurar los recursos críticos. O sea, si yo definí, por ejemplo, soy una empresa de servicios y necesito con quién dar el servicio, el crecimiento me va a obligar posiblemente a tomar, por ejemplo, un empleado o 2 empleados más. Tengo que formarlos, son fáciles de encontrar, son tengo atractividad para emplear a esos recursos humanos que necesito como recursos críticos. Son muy demandados en el mercado. ¿Cómo voy a hacer para ser yo atractivo y que vengan a trabajar para mí cuando los necesite? Piensen por ejemplo, si son empresas de tecnología, la demanda que hay por todo lo que son programadores o otras especialidades del mundo del software. Bueno, ¿qué voy a hacer yo para que esos recursos que necesito quieran trabajar conmigo? Entonces, identificar y asegurarlos. Estoy hablando de personas, pero también me puede pasar con el lugar. O sea, ¿dónde produzco? Si voy a crecer al doble, ¿puedo seguir produciendo? Anticipar en ese planeamiento si voy a tener que mudarme, voy a tener que ampliarme, voy a tener que alquilar, por ejemplo, un segundo espacio, necesito otra boca de venta para atender este crecimiento. Entonces, de nuevo, a veces uno planea mucho cómo adquirir un cliente, cómo incrementar las ventas, cómo lanzar un nuevo producto, y no piensa en todo detalle qué es todo lo que se nos viene por detrás. Entonces, esto con gestión de alarmas, este título lo que más quise, digamos, como llamar la atención sobre algo que es natural. No estoy en contra de que suceda, al contrario, debe suceder, que nos encontremos creciendo rápidamente y de repente con un ahogo financiero. Tengo el cliente ahí, no tengo dinero para comprar la materia prima. Tengo esa orden enorme por servicios y no tengo con quién atenderlos. Entonces, que los traten de pensar anticipadamente, que traten de planear cómo van a resolver esas cuestiones. Porque si no, sucede que el crecimiento un poco se nos vuelve en contra, como que somos prisioneros del éxito, algo por el estilo, y que tiene mucho que ver con este asunto de anticipar los puntos de inflexión. ¿A qué me refiero con eso? Somos monotributistas, crecemos,
no hay manera de sostener el monotributo. Cualquier otra forma legal, impositiva, digamos, de administrar un negocio es más cara que el monotributo. Y he visto varios emprendedores renunciar al crecimiento por no haber planeado este punto de inflexión, por no haber puesto en su plan. ¿Viste? El plan decía, bueno, vamos a crecer, vamos a tener un cliente nuevo, vamos a ir acá, vamos a lanzar tal producto, y nunca pensaron, ay, cuando todo esto suceda, en vez del mi monotributo que me sale 4, 5, 6 mil pesos por mes, voy a tener que ser responsable inscrito, voy a tener que mejorar la contabilidad, voy a tener pros y contras, por supuesto, porque voy a tener que llevar una contabilidad un poco más trabajosa, voy a discriminar IVA, bueno, voy a rendir ganancias. Ese punto de inflexión es como, wow, el borde del abismo, ¿qué hago? ¿Doy un pasito al frente o me doy un pasito para atrás y sigo tranquilito como estaba? Si yo cuando planeo y planeo el crecimiento y veo que es posible y veo que tengo todo lo necesario en cuanto a los recursos, a las capacidades para crecer, pensar en estos puntos de inflexión. Hablé de lo impositivo, del el abandono al monotributo hacia otros formatos societarios o de responsable inscripto que por supuesto nos obligan. Primero, quizás son más caros. En general nos obligan a tener un presupuesto un poquito más importante, no solo para pagar eso, sino para una administración que requiere más trabajo, que requiere más controles, que requiere, bueno, rendir cuentas. Pero no es solo eso, a veces también, como les decía, es dónde estoy produciendo, en qué momento de mi crecimiento voy a necesitar mudarme. Bueno, necesito dinero para mudarme, necesito planear el tiempo para mudarme, necesito buscar el lugar adecuado, el tamaño adecuado, o sea, anticipar que esto nos va a suceder nos ayuda a tenerlo en cuenta y a incorporarlo en todo lo que es esta administración que veníamos tratándola como, bueno, administro los recursos que tengo un plan de crecimiento y ahí voy, pero en ese plan de crecimiento tener todo esto en cuenta nos va a acompañar desde la administración al crecimiento en vez de sorprendernos. Y esa es la función justamente de la administración, es una de las funciones fundamentales, el anticipar estas cuestiones que tengo que resolver para poder sostener el crecimiento que conseguí y el que quiero seguir teniendo, pero que además necesitan y consumen recursos de nuevo en todo sentido. Entonces, anticiparlos, cuando yo hablo de crecer, anticipar qué más cosas me van a pasar acompañando ese crecimiento, me van a ayudar a que después no me sorprendan, porque esto es lo que nos pasa. Si yo dije, bueno, voy a crecer, qué lindo, voy a tener nuevos clientes, nunca pensé que el monotributo se me iba a acabar, o que el local me iba a quedar pequeño y me iba a tener que mudar, de repente eso me agarra en el medio de otro objetivo, que es en el que estoy trabajando, que es el de los clientes, el del negocio, y me encuentro desarmado, me encuentro sin haber anticipado qué necesito. Así que es simplemente esta puntualización. Y el cuarto punto, definir variables claves, también tiene que ver con eso, ¿no? Yo acá les traigo, los tres anteriores tienen como un correlato bastante lógico en términos de lo que ustedes están haciendo y lo van a poder identificar rápidamente, ¿no? Con quién trabajan los recursos, con qué dinero lo hacen. Pero las variables claves son estas cuestiones que a veces que no están además del todo bajo nuestro control. O sea, a veces las variables de la economía, las variables de la industria que yo conozco quizás un poco mejor, porque estoy metido ahí adentro, pero ¿en qué me puede afectar si un gran competidor hace una movida diferente a la que yo esperaba? ¿En qué me puede afectar una economía que cambie de rumbo? ¿Algún evento que puedo, digamos, de alguna manera pensar o anticipar que me afecten directamente? Porque obviamente, de nuevo, yendo a nuestros recursos como emprendedores, no me voy a poner a hacer un estudio económico, no me voy a pasar horas pensando en las miles de cosas que pueden suceder.
Pero si yo sé claramente cuáles son las cosas que a mí me pueden pegar duro, cuáles son esas variables que, por ejemplo, la falta de tal materia prima, y se ve que puede suceder, o alguna cuestión cambiaria que puede pasar, alguna otra variable que puede tener que ver con mi actividad en particular. ¿A qué me ayuda esto? Poner foco, para no tratar de volverme loco administrando cosas que no puedo administrar. Yo no puedo administrar lo que sucede por afuera de mi emprendimiento. Lo que puedo es moverme, primero para tratar de evitar las cosas que no me favorecen, si las puedo anticipar y lo puedo hacer, esas cosas que no me caen bien, digamos que no vienen bien a mi emprendimiento, si de nuevo las pensé, las tuve en cuenta, hice algún mínimo análisis de cómo se pueden llegar a mover en breve, digamos, o en este lapso de tiempo, bueno, yo puedo empezar a prever cómo solucionar esos problemas. Y hablo de variables claves por eso, porque no puedo prever todo lo que puede suceder en el mundo, todo lo que puede suceder en el entorno y en la industria, pero sí puedo decir, bueno, estas tres cosas las tengo que monitorear. ¿Cuáles son las cosas que realmente le pegan a mi emprendimiento? ¿Qué puede pasar si tal cosa? Entonces, fíjense que mucho de esto refiere a la planeación, ¿no? Y también a la organización. Pero bueno, termina pegando en toda la administración, pero es sugerirles que cuando planean el crecimiento tengan especial cuidado en estas cuestiones donde se nos da un golpe directo o un cambio abrupto. ¿Por qué? Porque es propio de los emprendimientos. Ahí sí estoy hablándoles ya no de la administración como ciencia o como principios generales, que me parece que hay que entenderlos y meterse un poquito en ellos y está bueno, pero sí entender en qué contexto nos movemos. Y este es nuestro contexto como emprendedores. Un crecimiento en general rápido, o un crecimiento que planeamos rápido pero por algún motivo se demora, o no se da como habíamos planeado, y que nos deja bastante expuestos a estas cuestiones, ¿no? Lo financiero versus lo económico. También cuando un crecimiento muy planeado no se da, también nos puede pasar, porque adquirimos recursos o hicimos inversiones y no entró la facturación, la venta que pensábamos, y tener anticipado qué vamos a hacer frente a esto, ¿no? Cómo vamos a traer esos recursos y cómo vamos a seguir manejándonos en el crecimiento. Y particularmente, bueno, el último punto que es invitarlos a pensar en qué voy a poner foco, porque no puedo atender todo mi entorno, pero sí puedo atender 2 o 3 cosas si entiendo que eso me van a pegar en forma muy directa. Entonces, intentar ir por ahí, ¿no? Intentar ir por lo que de verdad tiene impacto. Algunas herramientas. Acá, obviamente nuestro tiempo es limitado, no nos da este espacio para explicar cada una en detalle. Yo creo que algunas ya con el nombre les resultan familiares, y para mi tranquilidad hay muchas charlas ya mismo en esta plataforma Capacitar que les dan mucha más profundidad y que las pueden meter, digamos que las pueden conocer en detalle. Pero a mí acá, más allá de definirlas, les digo por qué las menciono. La primera modelo de negocio es esto que nos dice cómo mi emprendimiento va a generar, capturar y entregar valor. El modelo de negocio anticipo nos ayuda a pensar todo lo que necesitamos hacer para atender a ese cliente al que nos proponemos conquistar, y todo lo que el negocio tiene que hacer para poder atenderlo, que vuelva, que crezca, que vengan más de los mismos, y que podamos cobrarles, obviamente, un número razonable para nuestros costos y poder seguir creciendo. Entonces el modelo de negocio es como nuestra primera definición, nos da nuestra primera mirada de estructura. ¿Qué organización necesito? ¿Cómo necesito resolver todas esas actividades que tengo que hacer? Y que diría,
99% de los casos no voy a hacer todas dentro de mi equipo propio formal, pero que las voy a tener que resolver. Entonces el modelo de negocios nos ayuda mucho a identificar de lo que hablábamos un poquito antes, ¿no? Los recursos críticos y las variables claves, porque cuando yo trabajo sobre esto, sobre cómo voy a hacer funcionar el negocio, me empiezan a surgir, ¿no? Es decir, no puedo dejar de hacer esto, no puedo dejar de contar con este recurso. Voy a cobrar o voy a vender de esta forma, ¿qué me va a pasar con lo económico versus lo financiero? Así que el modelo de negocio nos ayuda mucho a tener un cuadro general de nuestro emprendimiento y de nuestro, digamos, de nuestro crecimiento en términos de los recursos que nos va a consumir y los que voy a necesitar. El plan. Este plan, pues, entre paréntesis, el plan de negocios, porque quiero también desprenderlo un poquito de ese plan que quizás hicimos en el aire como proyecto, ¿no? Como decir, yo voy a hacer esto. Aún cuando ya estemos haciendo, ya estamos produciendo, ya estamos en el mercado, ya somos un emprendimiento en marcha, seguimos necesitando planes, seguimos necesitando pensar cómo sigue, qué voy a hacer, qué me propongo hacer para este año, qué me propongo hacer quizás en los próximos meses, cuál es mi visión de más mediano a largo plazo, porque esto me va a dar un contexto y si ya tengo la mirada más entrenada con lo que hablábamos antes, nos va a empezar a poner un poco más la lupa sobre esos puntos donde, ojo con esto, ojo que acá nos va a pasar que la facturación no la vamos a poder sostener, o que este lugar no nos alcanza, o que este recurso que ya es escaso no sé de dónde lo vamos a sacar. Entonces, escribir un plan nos ayuda a visualizar y tener más conciencia y más concreto cuáles son las cosas que necesito atender y resolver. Muy de la mano con las proyecciones financieras. Si bien un plan puede no estar detallado en todos sus aspectos, sin embargo, para mí está bueno poner un mínimo esquema de decir, bueno, vamos a crecer ¿con quién? Con tales y tales clientes, porque va a suceder tal cosa, porque en tal mes vamos a lanzar este nuevo producto. O sea, decir cómo lo pensamos ese plan. Algunos puntos importantes de ese crecimiento tienen que quedar registrados para poder ir a chequear, para poder decir, bueno, si estoy creciendo más, ¿qué pasó? Si estoy creciendo menos de lo que esperaba, ¿qué pasó? ¿Qué era lo que yo creía al principio cuando empecé a planear el 2022? ¿Y qué es lo que realmente sucedió? Algunas cuestiones, algunos supuestos de cómo, en qué contexto de la industria y de la economía me voy a mover. Bueno, eso después me da una hoja de ruta que si no se está cumpliendo, me resulta bastante más sencillo decir, pero ¿qué pasó? Y entonces administrar y reasignar recursos para atender lo emergente. Fundamental en ese contexto las proyecciones financieras, ¿no? Decir, bueno, ¿de dónde salen los recursos? ¿Cómo esto que planeo hacer, de dónde va a salir el dinero? ¿Cómo lo voy a obtener? ¿Cuánto me va a costar? ¿Va a ser gratis? ¿Me lo van a prestar gratis? Bueno, ojalá. Voy a crecer, entonces voy a pedirle a un proveedor que me dé más financiación, es una forma de obtener recursos. Bueno, ¿de dónde van a salir? Es lo más engorroso en números, pero es lo más rico en entender que no solo basta crecer, sino que hay que planear los recursos para poder sostener el crecimiento. Y finalmente, de todos estos tienen charlas. No quiero ser antipática, igual si hay después alguna pregunta, obviamente la contestamos, pero son todos temas bastante ricos, bastante interesantes, y yo les pediría que se metan de lleno en todos, porque los necesitan. Si no, si sienten que son temas nuevos, bueno, aprovechen esta motivación para tomar un poquito más de conocimiento. Y el último, que también para mí es re interesante, es el tema indicadores. El tema indicadores es una forma de tener esto del control, volviendo a ese tema, un control rápido de la situación. Los indicadores me tienen que servir
para tener un rápido diagnóstico de si estoy yendo bien o mal. Por eso esto de gestión y de resultados. Yo puedo hacer un indicador, por ejemplo, porque me propuse vender tanto por mes. Bueno, mi indicador me dice si estoy en la venta que me propuse o si estoy por debajo. Ahora, bueno, una vez que terminó el mes, dije, bueno, tengo este indicador, ¿y ahora qué hago? Ahora, si yo me invento un indicador de gestión, un indicador que me vaya diciendo si el resultado va a suceder o no, bueno, puedo anticipar y accionar sobre eso que no está sucediendo como se había planeado. Y acá hay que ser, por supuesto, muchos son números, los indicadores, muchos son cocientes, como decir, la venta sobre la venta planeada, o números de ese tipo para saber en qué porcentaje estoy cumpliendo, pero otros son cuestiones que no tienen nada que ver con un número, o que están asociados o traduzco en un número, pero que en realidad me están diciendo cómo estoy trabajando. En la venta hay un montón, por ejemplo. Y esto es también ir generando historia, algo que no tenemos, porque como somos nuevos, como somos jóvenes, como recién nuestro emprendimiento tiene un recorrido cortito y tan variado, porque al decir un crecimiento rápido o una evolución rápida, posiblemente mucho de lo que hicimos en día 1, a los 3 meses ya lo hacemos diferente, a los 6 meses distinto y nos funciona de otra manera. Entonces, ese es el contexto de incertidumbre y falta de información que es particularmente cierto en el tema de los emprendimientos, por una cuestión de falta de historia. Entonces, está bueno entender qué son las cosas que yo necesito saber. Por ejemplo, les cuento un par. Tenía un emprendedor que tenía un corralón. Ya, en realidad el corralón era familiar, ya funcionaba, no era muy grande, pero tenía un cierto tamaño. Él tenía su oficina en el primer piso. Entonces, él tenía este indicador. Él miraba cada tanto por la ventana. Si había 2 camiones esperando, él sabía que abajo había algún problema. O faltó un empleado, o se trabó el sistema, o faltaba alguna materia prima. Ese para él era un indicador de gestión. Miraba por la ventana, no había ningún camión en la cola, él seguía con su trabajo o con lo que estaba haciendo. Había 2 camiones, bajaba. Listo. Acá sabía que eso era una alarma, sabía que eso era algo que le mostraba que no estaba funcionando. En la venta hay miles. Si yo quiero vender tanto, depende cómo vendo, yo voy conociendo mi proceso. Yo sé que si no hice 100 llamadas, o si no visitaron mi página web tantas personas, de ahí no van a salir suficientes contactos que se interesen por comprar. Si no tengo esos contactos, después no voy a tener las entrevistas de venta. Y si no tengo las entrevistas de venta, no voy a tener las ventas. Entonces ya al principio, cuando veo que no me están llamando, que no están entrando a mis redes, o que no está sucediendo, cambio el plan, hago algo, porque sé que con esa cantidad de visitas no voy a tener el resultado que planeaba. A eso me refiero con buscar indicadores, los numéricos desde ya, porque uno es lo que puede además guardar y es lo que puede ir monitoreando con el paso de los meses, pero busquen otros indicadores que sean representativos de lo suyo. ¿Ok? Bien. Toma de decisiones, lo que hacemos todos los días, lo van a tener que seguir haciendo. Tomar decisiones porque nos plantean todo el tiempo esta cuestión. Liderar, que tiene mucho que ver con dirigir, pero también tiene ese costado mucho más de motivar, de asumir responsabilidades, de ser, digamos, como el líder, como el que lleva o de alguna manera compromete a todo el equipo a seguir y mantenerse en el camino correcto, en el camino que nos trazamos de crecimiento. Delegar, porque es la palabra que viene con el crecimiento, ya no voy a hacer todo yo, tengo que ser un jugador de equipo, tengo que conseguir el equipo efectivo, y tienen charlas sobre esto también, y son fundamentales. Y finalmente, un tema nada menor, construir cultura y comunicar. Construir cultura tiene que ver con los valores. ¿En qué creemos?
cómo hacemos las cosas. ¿Viste eso que dice, acá las cosas siempre se hicieron así? Bueno, eso es parte de la cultura de una organización, es parte de cómo nos vestimos, en qué creemos, quiénes son, a quién admiramos. Bueno, uno construye cultura como responsable, como líder de un emprendimiento, comunicando todo eso, y en su forma de comunicar, y en su forma de llevar todo esto al resto del equipo, se va fortaleciendo una organización que acompaña. Así que, finalmente la búsqueda es esa, crecer, reducir riesgos, obviamente, fortalecer la continuidad, que no haya un problema ahí, y fortalecer la rentabilidad, porque en definitiva, si todo sale bien y todo está bien administrado, lo que buscamos es poder seguir creciendo y poder tener una rentabilidad adecuada, y adecuada además de un número, tiene que ver con que sea previsible, con que la pueda planear, con que sepa con qué cuento, y por lo tanto me es más fácil seguir el camino del crecimiento, ¿no? Así que, y finalmente está esto de que los desvíos positivos o negativos, por todo lo que venimos charlando, no nos sorprendan. Bien, para cerrar, gestionar, y particularmente un emprendimiento, es administrar su negocio y su estructura, o sea, su organización, lo que yo cuento para hacer mi negocio. Las reglas similares a las empresas que se manejan bien, porque les aclaro que también hay empresas muy grandes que no se administran, o al menos muy medianas o de mucho recorrido, y no necesariamente son eficientes a la hora de administrarse. Así que hay que buscar ejemplos de las buenas prácticas y saber combinar. Nunca uno puede copiar exactamente la administración de otra organización, pero siempre hay cosas que podemos aprender de otras buenas organizaciones. Y en particular, en este contexto de emprendimientos, siempre tenemos la búsqueda del crecimiento en un contexto de escasa información. ¿A qué me refiero con escasa información? No tenemos historia. Empezamos el año pasado, empezamos hace un año, éramos tan distintos, según los que tienen un par de años más, éramos tan distintos hace 2 o 3 años, que toda la información nos sirve, nos da experiencia, pero también nos resulta escasa, porque tenemos problemas nuevos y contextos nuevos en el emprendimiento. Así que sepan que todo esto les va a suceder, es propio de la evolución de un emprendimiento, y esta mini charla que abarca un montón de ramificaciones, porque ya solo con la diapositiva herramientas les estoy dando para que tengan mucho más para aprender y para leer y para volcar dentro de sus emprendimientos, pero esta cuestión de la administración va adquiriendo cada vez más importancia en términos de su impacto en el negocio. Administrar bien, gestionar adecuadamente, y con este concepto de escasez que les decía al principio, nos va a acompañar a un crecimiento más sostenido y más posible, más a poder proyectarnos con mayor seguridad, y por lo tanto poder ser más ambiciosos.